Hola, ¿qué tal? Para la clase de esta semana vamos a trabajar un objetivo que es analizar y evaluar textos que están presentes dentro de los medios de comunicación y vamos a considerar su propósito, es decir, para qué están realizados, cuál es su objetivo comunicativo y además la estructura que estos tienen y claramente algunos tips para poder identificarlos. Los conceptos claves que tenemos que manejar durante esta clase es la diferencia entre hechos y opiniones y además vamos a trabajar con una carta al director. Eso básicamente como conceptos importantes de la clase. Partamos por los hechos y las opiniones. ¿Qué son? Voy a presentar dos ejemplos y a partir de eso vamos a ir realizando algunas deducciones. Con respecto a los hechos, aquí podemos ver dos ejemplos. Dice, en el verano podemos hacer más actividades al aire libre y compré un abrigo costoso. En cambio, las opiniones, tenemos también dos ejemplos que están relacionados básicamente. Dice el primero, el verano es la mejor estación del año y ese abrigo es bellísimo. Como podemos observar, los temas son similares entre los hechos y las opiniones, pero hay una sutileza que debemos saber distinguir. En el caso de los hechos, vamos a llegar a las siguientes conclusiones que son bastante importantes, así es que este es momento de que tomes nota de la diferencia entre los hechos y las opiniones para poder seguir avanzando en nuestra clase. En primera instancia, los hechos se caracterizan siempre por ser objetivos y además son aquellos que se pueden comprobar. Son informaciones generalmente verídicas que se pueden comprobar si es que así lo quisiéramos. Una noticia, por ejemplo, está basada en un hecho, ¿ya? Quiero extraer a lo mejor un número, una cifra o un estudio en particular, también se va a considerar un hecho, ya que yo puedo comprobar esa información. En cambio, las opiniones las podemos distinguir porque van a ser expresiones de lo que una persona va sintiendo o pensando. Por lo tanto, no pueden ser comprobadas, sino que más bien corresponden a algo subjetivo, a sensaciones, a gustos, a favoritismos personales, etcétera. Por ejemplo, si yo expreso cuál es mi color favorito y digo que, por ejemplo, el color verde es mi color favorito, eso vendría siendo una opinión. Ahora, si yo, experta a lo mejor en arte, digo que el color verde se consigue combinando ciertos colores en ciertas cantidades, eso yo podría perfectamente comprobarlo, por lo tanto correspondería a un hecho. Vamos a trabajar con cartas al director, y ahí vamos a ver varias características. La primera característica es que es un texto no literario, ya dijimos que se basa en un hecho, en el caso de las cartas al director, es decir, algo que ocurrió y como vimos recién, algo que se puede comprobar. No hay ficción, eso lo hace un texto literario, por lo tanto es algo más bien objetivo. Y esto está todo relacionado. Los hechos son objetivos, se pueden comprobar, por lo tanto no hay ficción de por medio. Como segunda gran característica, las cartas al director son textos de opinión. Es decir, que hay un autor que nos va a dar un punto de vista sobre un tema determinado. Y este tema determinado generalmente se asocia a algún hecho. Como tercera característica, las cartas al director tienen una sección propia dentro de los medios de comunicación. Recuerden que ese es el objetivo. El objetivo es analizar textos que aparecen en un medio de comunicación y en este caso las cartas al director las podemos encontrar en diarios o en revistas y tienen una sección propia, ¿ya? Y por último, última característica importante, tiene una estructura. Esta estructura comienza con un título. Generalmente tiene un saludo, a veces este se puede omitir, pero generalmente el emisor se presenta o bien presenta su punto de vista, luego viene el cuerpo del texto y por último una firma. Y ahí vamos a ver un ejemplo a continuación para poder identificar estas cuatro características. Aquí aparece una carta al director, ya que se extrajo desde internet, bastante breve, y si la leemos,
ya aparte de encontrar los elementos que vimos anteriormente, vamos a desmenuzar, ¿cierto?, esta carta al director. Bien, comenzamos con nuestra lectura. Se me ha roto un vaso. Ayer se me cayó un vaso de cristal y se rompió. Lo cuento aquí porque como hay tanta gente que lo cuenta todo por Twitter y demás redes sociales, he pensado que también podría interesar a los lectores de este periódico. Hoy se me ha caído un vaso de cristal y después he tenido que recogerlo. Gonzalo Sánchez, Gelbes, Sevilla. Vamos analizando entonces este texto, que si bien lo vemos bastante breve, tiene las características de una carta al director. En primera instancia tiene un título, ¿cierto? Breve y generalmente tentativo, ¿cierto?, para los lectores, es decir, que llama la atención, puede ser un título creativo, algo que nos interese. Pensemos que estamos leyendo un diario y vemos esta sección de las cartas al director, tiene que llamarnos la atención. Esa es como la principal característica de los títulos de este tipo de textos. Tiene, por supuesto, el cuerpo del texto, es decir, tiene donde se presenta, y en este caso no es una presentación explícita, pero hay una situación en particular que encabeza este cuerpo del texto, y también la firma, que en este caso es Gonzalo Sánchez Marín, una persona aparentemente de España. Hay un hecho en particular, un hecho que perfectamente podríamos comprobar, o al menos Gonzalo Sánchez lo presenta como una situación certera, concisa y objetiva, que es que se le cayó un vaso. Y además presenta su opinión, y de hecho la presenta de una manera bastante particular. Dice, como hay tanta gente que lo cuenta todo por Twitter y demás redes sociales, he pensado que también podría interesar a los lectores del periódico. Es decir, su opinión es más bien una crítica, ¿cierto? Una crítica de cómo las redes sociales son utilizadas para comentar absolutamente todo. Hay una crítica más bien implícita, ¿cierto? Pero él hace una carta de opinión para demostrar ese pequeño malestar con respecto a las personas que publican tantos detalles en las redes sociales. Y de ahí nosotros podríamos analizar la exposición a la que él hace mención de las demás personas. Pero básicamente en ese marco celeste que ustedes pueden observar está la opinión de Gonzalo Sánchez. Y bien, este es como un análisis general de este pequeño texto, y que si bien podemos retroceder en el video, van a poder observar las 4 principales características de las cartas al director. A esto le vamos a sumar que este texto está inserto dentro de un periódico. De hecho, hay una pista bastante chiquitita, pero la podemos ver acá, donde dice, cuando él alude, increpa o más bien apela a los lectores de este periódico. Ya ahí tenemos otra pista de por qué podemos entender que este texto está en un periódico. Y por lo tanto cumple las características que mencionábamos hace unos segundos atrás. Y por último, acá vamos a mencionar algunos aspectos importantes de las situaciones comunicativas de las cartas al director. Acá, por ejemplo, a la derecha, vemos que el canal por el cual se muestra esta carta al director generalmente son medios escritos, ¿cierto? Son medios de comunicación. El contexto generalmente se asocia a la actualidad o a una noticia o en respuesta a una situación en particular, a un hecho en particular, y el emisor, en este caso, es quien envía el documento, esta carta, al medio de comunicación, y por último el receptor, no menos importante, que es dual. En este sentido tenemos al director, de hecho hay una apelación directa al señor director que aparece en la carta, y además a los lectores de la sección de esta carta. Hay ocasiones donde se interpela a un destinatario en particular. No sé, por ejemplo, las cartas abiertas, si es que realizamos una carta masiva a una autoridad en particular, también la podríamos utilizar como el formato de una carta al director.
¿Ya? Pero básicamente esta es la situación comunicativa, los aspectos básicos que debemos considerar para la escritura y para el análisis de una carta al director. Tenemos que hay, ¿cierto?, un emisor, un receptor, un canal y un contexto que rodea a este tipo de texto en particular. Recordemos siempre que hoy trabajamos con un texto no literario que está basado en hechos, pero que también manifiesta opiniones, por eso vimos la diferencia entre hechos y opiniones, y además tiene una especie de estructura que es bastante ordenada y responde básicamente a analizar y dar nuestro punto de vista más que nada a una situación en particular, a algo que haya ocurrido, ¿ya? Así es que esa es nuestra clase del día de hoy. Si es que queda alguna duda, por favor, házmelo saber, me puedes mandar un correo o bien hacer la consulta en las mismas clases que tenemos 2 veces a la semana. Ya que estén súper bien. Adiós.